poderla montar a YouTube. Em, ya, ya están viendo la presentación, ¿cierto? Listo. Sí. Bueno, Sí, señora. esta presentación es para los traslados de almacén. El primero que eh, el primero que vamos a ver es el traslado entre sucursales. Los traslados entre sucursales se pueden realizar únicamente en las bases de datos que tengan dos o más sucursales. En este caso, para nuestros procesos, sería Ingeniería, Transporte y Maquinaria y Consorcio San Alonso. Son las dos únicas bases de datos que tienen más de dos o más sucursales. Para que un traslado quede bien realizado, debe tener una salida por traslado desde la sucursal por traslado en la sucursal destino. Entonces, si yo desde gestión de equipos le voy a trasladar algo a, no sé, a Cerro Matoso, en gestión de equipos hago una salida por traslado y en Cerro Matoso hago una entrada por traslado. Es importante que tengan en cuenta que la entrada inicial, es decir, la entrada desde que yo hice la compra con el proveedor, eso nunca nos va a cambiar. La entrada siempre va a quedar igual. Entonces, esta semana me decían, no, es que necesito cambiar una entrada de almacén que hicimos en una bodega mal hecha o en una sucursal mal hecha. Eso, por más traslados que hagan, la entrada inicial no les va a cambiar. Entonces es muy importante que tengan pues como en cuenta eso. Los traslados entre las sucursales deben ser asignados presupuestalmente, tanto desde la entrada como en la salida. Entonces, si lo vemos en la vida real, lo primero que tendríamos que hacer es tener una entrada de almacén. Eh, no sé si alguien se quiere pues como animar a hacerlo o lo hago yo. Bueno, no esperemos entonces. Voy a hacer el pedido, voy a hacer algo rápido. Voy a hacerlo en esta. Un momento. Va a pedir un triturado de media que tritura. Va a pedir este triturado, del cual tengo proyección en el ítem de traslados. Va a pedir 100 metros cúbicos de triturado. Va a probar el pedido. Vamos a suponer que Argos nos vende triturado. Es el proveedor que está creado. Esa es la orden de compra. Se aprueba la orden de compra. Pues esos son los pasos que siempre hemos visto. Y se hace la entrada de almacén. Entonces, como les decía, la entrada de almacén va a quedar en la sucursal en la que estoy pues haciendo el proceso. Es muy importante que tengan en cuenta, pues aquí analizando la entrada, que cuando ustedes tienen varias bodegas, si la entrada la van a hacer desde el inicio en la bodega que es, desde esta... Pueden apagarle los micrófonos, porfa. Desde esta listica pueden seleccionar la bodega para que les quede bien cargada la entrada inicial. Miren que de una vez mueva esto, pues ponga la cantidad aquí, ya esto se me bloquea. Ahí está la entrada de almacén
Si yo consulto el inventario, el que más me gusta a mí es este, pero ya cada uno pues puede consultar el que quiera. Si yo miro el triturado, tengo la entrada que acabo de hacer y me aparece que está en la sucursal Pruebas Capacitaciones 5 y que está en la bodega principal. Entonces, siguiendo con los pasos de la presentación, el primer paso sería salida por traslado en la sería la entrada por traslado en la sucursal destino. Entonces, lo primero es la salida por traslado, que la ruta es ADPRO, almacén, salidas, salidas por traslado y salida por traslado. Esto es entre sucursales. Yo lo voy a trasladar desde la sucursal 123, que es en la que estoy, y lo voy a enviar para la 124, la 125, que es otra sucursal. El insumo va a ser pues, lo que necesiten. En este caso, el ejemplo es el triturado. Y voy a trasladarle 50 metros cúbicos. Como les decía, esto nos exige un ítem presupuestal. El ítem origen es desde donde lo compré. Entonces sería 1801, que es donde compré el triturar. Y quedó la salida por traslado. Entonces ya nos pasamos para la entrada por traslado. Tengo que estar en la sucursal a la que pues obviamente voy a recibir. Y la entrada sería AdPro, almacén, entradas, entradas por traslado y entradas por traslado. Aquí llamo la bodega de origen, es decir, de donde me salió el traslado, que sería la 123, porque la destino es esta. Y aquí me arrastra qué traslados hay. Vamos a ver el último, que fue el del triturado, 50 metros cúbicos. Y el sistema nos pide que de una vez haciendo ese traslado asignemos presupuestalmente este ingreso en nuestro proyecto. No sé si se han dado cuenta que esto es algo nuevo, eh, pues una nueva actualización de 5. En muchos proyectos, en los proyectos que son más antiguos, si ustedes bajan al final del control del proyecto y si han hecho traslados entre sucursales, van a encontrar que hay muchas cosas que no están asignadas presupuestalmente porque se deben a los traslados entre sucursales. Entonces es muy importante saber a qué ítem destino le vamos a cargar pues, lo que estemos, el insumo que estemos recibiendo. En este caso, lo voy a cargar al ítem del ejemplo y voy a decir que efectivamente recibí 50 metros cúbicos. Cuando son traslados entre sucursales, estamos conversando de personas diferentes. Quiere decir, Romatoso, que sería Daniel Villadiego, le está trasladando a gestión de equipos. Entonces, cada uno tiene que hacer, Daniel Villadiego, si traslada desde Cerro Matoso, tendría que hacer una salida por traslado y gestión de equipos que está recibiendo el insumo haría una entrada por traslado. O al revés, si desde gestión de equipos le va a enviar algo a Puente Linda, a la sucursal de Puente Linda, entonces, no, Puente Linda no me funciona Corona. Le va a enviar algo a la sucursal Corona. Entonces, desde gestión de equipos, desde el taller Caldas, se haría una salida por traslado en la sucursal gestión de equipos y la persona encargada de Corona haría una entrada por traslado en la sucursal Corona. En la presentación tienen el ejemplo eh, de pues, como la interfaz de cada uno. Después están los traslados entre bodegas. Los traslados entre bodegas eh, se pueden realizar siempre y cuando claramente en el proyecto hayan dos o más bodegas. Recuerden que cada proyecto puede tener las bodegas que requieran. Es indiferente, entre más bodegas mejor. Eso lo coordinan con el ingeniero del proyecto. Le dicen, venga, yo considero que en el frente necesito una bodega que se llame frente kilómetro 12 más 500, ¿cierto? Entonces, entre más bodegas se puede tener y va a ser mucho mejor la trazabilidad.
El movimiento consta de una salida en la bodega de origen y una entrada en la bodega de destino. El traslado entre sucursales no requiere asignación presupuestal porque pues, ya la entrada fue hecha, pues desde el pedido se llamó el ítem presupuestal. Entonces, el ejemplo, APRO, almacén, salidas, salidas por traslado y traslado, salidas bodegas. Esta es la salida que vamos a hacer. Se le da nuevo, llamamos la bodega, esperen que aquí lo estaba haciendo en la sucursal que no era, llamamos la bodega donde hice la compra, que recuerden que si consultamos el inventario, si consultamos el inventario aquí podemos ver que está en la bodega principal, entonces vamos a trasladar desde la bodega principal a la sería esta pues que me inventé. Vamos a trasladar el triturado que compramos ahora, los 50 metros cúbicos que me quedaron en esa sucursal. Y vamos a trasladar solo 25, solo 25. Entonces, esta es la salida por traslado y hasta ahí llegó. Supongamos que son personas diferentes en las bodegas. El mejor ejemplo es Consorcio San Miguel Caldas. Tengo una persona responsable en bodega Puente Linda y una bodega responsable en bodega Norcasia. Entonces, la persona responsable de bodega Puente Linda le está enviando a bodega Norcasia 25 metros cúbicos. Entonces, bodega Norcasia, ¿qué tiene que hacer? Una entrada por traslado entre bodegas. Entonces la ruta es AdPro, almacén, entradas, entradas por traslado y entradas por traslado de bodegas. Le damos nuevo y el mismo sistema me lo va entregando. Le dice, mire, le trasladaron el triturado, le trasladaron 25. En realidad, ¿usted cuánto recibió? Entonces usted puede recibir, no venga, yo no recibí 25, yo recibí 15. Y esa es la entrada por traslado. Entonces, Bodega Norcasia le dijo que le había enviado 25 y Bodega Puente Linda dijo que había enviado 25, pero Bodega Norcasia recibió solo 15. Entonces, ese restante de 10 le queda en alerta a Bodega Puente Linda diciéndole, venga, algo pasó porque pues, no se recibió completo. Eh, Ese sería el traslado entre bodegas. Aquí está la ruta, aquí está la interfaz de cada uno, cómo sería pues, la bodega de origen y cómo sería la entrada en la bodega de traslado. Y el traslado entre base de datos es el que conversamos en la capacitación de almacenistas la semana pasada, pero lo quisimos dejar plasmado. Entonces, en la base de datos de origen se hace la salida a nombre de Ingeniería, Transporte y Maquinaria, se le envía el documento de almacén, pues el que se llama salida de almacén, al almacén principal, que sería el taller Caldas, y por favor necesitamos que nos copien a nosotros como área de costos para poder revisar que estemos controlando bien esa trazabilidad. Esto claramente es entre bases de datos. Solamente si movemos de Intramac a consorcios o de consorcios a Intramac. Los que funcionan a nivel de Intramac, que serían los CEMEX, Cerro Matoso, Cerrejón y circuitos, haría traslado entre sucursales. Entonces envía el documento de salida de almacén al almacén principal con copia a nosotros, por favor. El almacén principal debe hacer una entrada a nombre del consorcio y que afecte la bodega que tenemos creada como bodega traslado obra. Esto con el fin de que cuando el proyecto necesite consultar qué disponibilidad hay para enviar insumos, por ejemplo, no sé, se está acabando circuitos y circuitos toma la decisión de enviarle al taller de Caldas toda la herramienta menor que compró, palas, picas, martillos, todo lo que sobró y que está en buen estado, lo recibimos en taller Caldas.
Entonces, si otra obra necesita mirar si allá en Taller Caldas hay, puede entrar a esta bodega que se llama Bodega Traslado de Obra, puede mirar el inventario que hay en esa bodega y puede llamar a Jonier o conversar pues con el almacén principal y decirle, venga, en la bodega traslado de obra veo que hay 10 martillos, esos martillos los requerimos en Santa Lorena, supongamos, por favor me los pueden despachar. Y entonces esto nos serviría demasiado para poder controlar la trazabilidad entre las bases de datos. No sé si tengan alguna duda de AdPro o de lo que estamos hablando de traslados y pues para darle paso a las áreas transversales. Bueno, entonces creo que no hay dudas. Voy a parar esta grabación aquí para que nos quede el tema del almacén solito y ya vuelvo a empezar grabación para que tengamos el soporte de lo que requieran las áreas transversales.